Hoy en día podemos evidenciar un desarrollo urbano creciente en distintas ciudades. Es por ello que la presentación de hoy estará enfocada en nuestro hilo conductor de expansión territorial y crecimiento demográfico en las distintas épocas y localidades de nuestro territorio peruano. Para ello, primero subdividimos en la época pre-inca e inca, para luego pasar a la época precolombina, colonial y finalmente a la republicana. Caral fue desarrollada entre los años 3000 a 2000 a.C., ubicándose en el periodo lítico precerámico, ubicándose en el Valle de Supe, Barranco, Lima. Su población estaba estimada entre 1000 a 3000 habitantes y se desarrollaban principalmente agricultura, pesca, construcción y comercio. Paracas está ubicada en la localidad de Pisco, departamento de Ica. Se dio por los años 700 después de Cristo, 200 después de Cristo. Se estima que por cada vivienda habitaban entre 8 a 10 personas y sus principales actividades económicas fueron la pesca, recolección de marisco, agricultura y comercio. Continuando con la cultura chimú, o también conocido como el Imperio Chimú, estuvo localizada en las costas peruanas entre los años 900 a 1400 después de Cristo, dando lugar en el Horizonte Medio o también denominado Intermedio Tardío. Contaba con una población de más de 60.000 habitantes y sus principales actividades económicas fueron la pesca, comercio, producción agrícola y obras hidráulicas. Continuando con el santuario histórico de Machu Picchu, está localizada en el distrito de Machu Picchu, provincia de Huayribamba y departamento de Cusco. Fue construida por el Inca Pachacútec entre los años 1438 a 1471. La población estuvo dominada principalmente por adultos y el Inca. Sus principales actividades económicas fueron la pesca, agricultura, ganadería, cerámica, textilería y sistemas hidráulicos. Continuando, la época virreinal se dio entre los años de 1535 hasta alrededor de los años de 1800. En este caso hablaremos del centro histórico de Lima. Primero, sobre su expansión territorial a nivel macro, se concluyó que dentro de toda América, el virreinato del Perú fue el mayor hecho histórico que hubo, ya que este se dividió en ciertas zonas en 4 suyos, y fue así como Lima se fue expandiendo. Pero, ¿cuánta población habitaba? De acuerdo a las investigaciones, en el siglo XVI, antes de la llegada de los españoles, hubo enfermedades caóticas, causando así una demografía baja, pero en el siglo XVII, después de la llegada de los españoles, habitaban alrededor de 50.000 habitantes, en donde la población estaba compuesta por diversas etnias, como indios, mestizos, entre otros. Continuando sobre la época virreinal, las necesidades que hubo apareciendo fueron las de obtener un puesto de trabajo y consumo, además de actividades manufactureras y por último necesidades de educación. De acuerdo a esto es que los equipamientos se fueron evolucionando entre los siglos XVI, XVII y XVIII, en donde el centro histórico de Lima inicia con una plaza de armas, viviendas y comercios y termina con equipamientos para educación, salud, iglesias y conventos, entre otros. Y esto fue sucediendo de acuerdo a la expansión que tuvo este. A continuación hablaré sobre el centro histórico de Lima en la época republicana. Empezaré hablando sobre el contexto social por el cual el Perú estaba pasando. Se sabe que se estaba dando la primera constitución política del Perú, como también los primeros gobiernos por militares. En cuanto a la expansión territorial, debido al incremento de la densidad poblacional, hubo un caos en distintas zonas focales del centro de Lima. De igual manera, en cuanto a la demografía, según el censo del año 1836, aproximadamente había 54.628 habitantes. De igual manera hablaremos de los equipamientos que existían dentro del centro histórico de Lima en la época republicana, donde resalta la Plaza San Martín, pero existen otros equipamientos que también son importantes para la época, como el Portal de Pumacahua, el Hotel Bolívar y el Club Nacional. Finalmente hablaremos sobre las actividades y condiciones, ya que el centro histórico de Lima estaba pasando por un momento de inestabilidad económica y política, estableciendo distintos cambios como el crecimiento urbano, el cambio de mentalidad por parte de las personas y también surgieron movimientos sociales. Continuando ya con la época contemporánea, en este caso hemos analizado Villa El Salvador, la cual es considerada como uno de los distritos más grandes de Lima. Cabe resaltar que este distrito nació como un asentamiento humano, el cual pudo ser considerado ya después como una zona urbana. Es por ello que las primeras edificaciones se fueron consolidando, ya que el distrito recibía una constante migración de personas en el día a día.
Es por ello que las condiciones en este lugar fueron mucho mejores a épocas pasadas, ya que contaron con redes de desagüe, agua potable, líneas de alta tensión y muchas más. En cuanto a los equipamientos, en la época contemporánea fueron evolucionando y expandiéndose mucho más. Como se visualiza en cada mapa, muchas zonas empezaron a abrir, hablando urbanísticamente. Fueron adecuándose zonas verdes, zonas agropecuarias y centros educativos. Finalmente se evidenció un incremento de muchas más viviendas, comercios y centros de reuniones, ya que las actividades principales fueron la fomentación de la participación ciudadana en los asuntos comunes del distrito. En conclusión, con respecto a la demografía, se vio que Villa El Salvador, a diferencia de los anteriores casos que se vio, fue el que tuvo mayor número de habitantes, ya que su crecimiento acelerado fue consecuencia de la migración y reubicación de los pobladores. Por otro lado, sobre la expansión, a diferencia de Villa El Salvador, que hubo una controversia entre espacio y población, en los demás casos solo se observó que buscaban un espacio donde habitar. Lo que se quiere decir es que van descentrificándose unas ciudades más que otras debido a sus características espaciales. Sin embargo, los equipamientos que hubo durante las diversas épocas se vio cómo se fueron modernizando en la forma del estilo y uso, ya que esto dependía de las actividades que se relacionaban con la demografía y la expansión urbana.